La semana pasada quiero recordarles que hablamos acerca de la necesidad de las Santas Escrituras y nos remontamos, si ustedes se acuerdan, nos remontamos a lo que conocemos como la revelación general y la revelación especial o específica. Dijimos que Dios de una forma general se ha revelado a todas las personas y en toda la tierra se ha revelado. Nadie tiene excusa y nadie queda exento de su revelación. Pero sin embargo, aunque es majestuosa e incomparable toda su creación y claramente podemos ver su gloria en ellos, el firmamento habla de la grandeza de Dios. Y a pesar de estar consciente de eso, necesitamos la revelación especial o específica para que las personas crean o las personas vean esa grandeza en la persona de Jesucristo. Necesitábamos el testimonio transmitido por medio de las Escrituras para que cada uno de nosotros llegara hasta nuestros días de una forma inerrante lo que aconteció, cómo Dios se fue revelando, cómo establecemos en el Nuevo Testamento aquellos escritos que dejan la calidad del cumplimiento del Antiguo Testamento. Así que ahora vamos a revisar lo que se conoce como la autoridad de la Escritura. Hay dos cosas que tenemos que tener en mente. Una es el Quod-Si, que es la autoridad misma de las Santas Escrituras, y otra es el Quod-Nos, que es la autoridad de las Escrituras en cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando de la autoridad de las Escrituras, cuando hablamos de aquella autoridad que nos demanda las Escrituras, nosotros tenemos que tener en consciente de dónde proviene esa autoridad o por qué tienen esa autoridad. Si ustedes vienen cada domingo para aprender de las Santas Escrituras, ustedes están conscientes que están recibiendo algo que tiene algún beneficio a su vida, alguna autoridad a su vida. Ustedes tienen una necesidad como cristianos, cada uno de ustedes tiene una necesidad de aprender algo acerca de Dios, porque están conscientes que lo que ustedes están recibiendo proviene o tiene su fuente misma del conocimiento, grandeza, gloria, providencia, santidad de Dios mismo. Es decir, lo que ustedes tienen en sus manos tiene la cabal integridad para que ustedes puedan afirmar que Dios mismo es el autor de lo que está aquí. Cuando nos referimos al cristianismo, cuando hablamos del cristianismo, tenemos varios problemas de un carácter eclesiástico. Si yo hablo con una familia católica, mis familias, por parte de mi padre y de mi madre, eran católicos, no practicantes, pero se decían católicos, es decir, cuando había algún tipo de reunión o había lo que conocemos como la misa para algún evento social, lo más seguro es que la mayor parte de mi familia asistiese, pero regularmente a las reuniones de la iglesia no asistían. Ahora, si nos nombramos a la iglesia católica, romana, apostólica, como la conocemos, ellos tienen una autoridad suprema. ¿Cuál es la autoridad suprema para ellos? El Papa. Para todo católico, el Papa y los obispos determinan lo que el católico debe de pensar. Incluso para un católico romano, apostólico, el Papa y los obispos determinan incluso lo que las mismas Escrituras dicen. Es decir, para ellos en la tierra, el Papa y los obispos son las personas que tienen la autoridad por encima de todas las cosas. Si nosotros vemos a la antigua iglesia anglicana, lo que conocemos como la antigua iglesia anglicana, ellos tenían lo que es el trípodo. ¿Qué es eso? Ellos decían, bueno, las Escrituras, la tradición y la razón determina lo que debe de creer cada creyente. Ahora, en eso había algún tipo de problema, porque cuando la razón y la Escritura y la tradición no concordaban,
es un desastre existencial para la vida espiritual de cada persona, ¿sí? Dentro de eso nosotros tenemos que tomar en cuenta que ya hay iglesia liberal. ¿Cuál es la iglesia liberal? Bueno, la iglesia liberal es la que por medio de sus conocimientos y razones determinan lo que la misma persona debe o no creer. Entonces estamos aún en un verdadero problema dentro de lo que nosotros podemos decir. ¿Qué determina cuál es la autoridad, la verdadera autoridad sobre la vida de cada cristiano? Bueno, ahí es donde entra la denominación reformada, ahí es donde entra la fe reformada. ¿Por qué? Porque la fe reformada dice, la fe reformada le dice a los católicos: ustedes, como Iglesia Católica, y su Papa y sus obispos, ellos no están encima del pensamiento que las Santas Escrituras dicen. Ellos no determinan lo que la Escritura dice. La Escritura determina lo que ellos tienen que decir que dice. Es decir, la Escritura está encima que ellos. Entonces, para estos hombres es una blasfemia. ¿Por qué? Porque son hombres que creen estar encima de Dios mismo. Cuando la Iglesia Reformada se contrapone a la antigua Iglesia Anglicana, le está diciendo a la Iglesia Reformada: no es cierto, la razón, la tradición y la Escritura van a estar en algún momento de su existir debatiendo y van a estar en contra. O sea, no puedes poner al mismo alcance la razón que la Escritura. ¿Por qué? Porque la razón puede estar está entenebrecida por el pecado, está corrompida. La razón no puede estar al mismo nivel que la Escritura. La tradición tampoco puede estar al mismo nivel que la Escritura, porque si en la tradición la Iglesia falló en algún concepto y estás sublevando el pensamiento tradicional y dejando a un costado lo que la Escritura enseña, estás corrompiendo el carácter divino que nos ha sido delegado. Entonces, no podemos apoyarnos en eso. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Reformada? Bueno, pues dice con toda amplitud: solo Escritura, solamente las Escrituras determinan lo que el creyente debe de pensar, cómo se debe de conducir, cómo el creyente puede adorar a Dios y cómo el creyente no puede adorar a Dios. Si estamos determinando que las Escrituras es la única autoridad para cada uno de nosotros, bueno, tenemos que ver por qué la autoridad, por qué las mismas Escrituras tienen autoridad. Es decir, cómo determina el Nuevo Testamento de la autoridad del Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Testamento determina la autoridad del Nuevo Testamento. Si nosotros somos un poco análogos y nos ponemos a meditar en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo era una persona muy controversial, era una persona muy contenciosa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque siempre contendía con las personas, contendía con la secta de los fariseos, contendía con la secta de los escribas, contendía con la secta de los saduceos. Pero había algo en lo que se basaba él para contender. Y en lo que él se basaba para contender era en las Escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Él no contendía acerca de filosofías, él contendía acerca de las Santas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo decía, como en la Escritura afirma, para que se cumpliese lo dicho en la Escritura. De hecho, la autoridad de Él, si nosotros vamos a los testimonios relatados en los evangelios acerca de cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, por el diablo, lo único que dice nuestro Señor Jesucristo les dice: escrito está. Ahora, algunas personas podrán decir: bueno, ¿qué pasa con el Sermón del Monte?
Si nosotros vamos al Sermón del Monte, vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo que dice: habéis oído que la Escritura dice, y después Él dice: pero yo os digo. Alguien que no conoce las Escrituras podrá decir: bueno, nuestro Señor Jesucristo está aboliendo lo que el Antiguo Testamento dice. No es así. Él está dando la verdadera interpretación. ¿Por qué? Porque está condenando el fariseísmo, está condenando el legalismo de las sectas judías en el tiempo que de su ministerio terrenal. Él está dando la verdadera interpretación de lo que la Escritura decía. Ese os digo, pero yo os digo, está afirmando lo que la verdadera Escritura enseña. Ahora, para establecer lo que nosotros estamos hablando, quiero que me acompañen a algunos versos para que ustedes vean acerca de esa autoridad que es necesario que cada creyente tenga en cuenta, reconociendo la Escritura de una forma plenaria y verbal, es decir, Dios mismo inspira por medio de su Santo Espíritu a hombres dejar por escrito lo que Él ya ha determinado, sin que el hombre pierda ni su carácter ni su conocimiento. Es decir, la Iglesia Reformada no cree en una inspiración mecánica. Hay personas que creen en una inspiración mecánica donde el hombre solamente es un motor y pierde todo carácter, pero no es así. Nosotros vemos que cada escrito tiene diferente carácter, ¿sí? Son redactados. Las Escrituras son redactadas, los Evangelios son redactados de diferente forma, con diferente gramática, y sin embargo cuentan la misma historia y no se contradicen en nada, absolutamente en nada. Lo mismo pasa con las cartas que el apóstol Pablo escribe, y lo mismo pasa con todos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. Verso 15: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada. Estamos hablando de la autoridad de la autoridad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿A qué Escritura se está refiriendo el apóstol Pablo a Timoteo? Al Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en el tiempo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo su segunda carta, aún no teníamos el Nuevo Testamento como lo conocemos el día de hoy. Ya circulaban quizás algunos escritos, pero no tenemos el Nuevo Testamento formulado como hoy lo tenemos. El Nuevo Testamento está dejando, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está invitando a Timoteo a reconsiderar la autoridad del Antiguo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento encontramos una veracidad acerca del Antiguo Testamento. Y si vamos a la carta que el apóstol Pablo escribe a Romanos, en el capítulo 1, versículo 2, desde el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas, ¿dónde? En las Santas Escrituras. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos la referencia del Antiguo Testamento.
Si vamos a Mateo en el capítulo 13, por favor quiero que me acompañen a Mateo en el capítulo 13. Capítulo 13, verso 35, desde el verso 34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese, ¿qué? Lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, hay una autoridad delegada, y si nosotros encontramos en este verso, ustedes se podrán dar cuenta que hay una referencia muy clara o una comparación acerca de, como dice el profeta y como dicen las Escrituras. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento: así dice el Señor. Pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento como dicen las Escrituras. Ese dice el Señor, ese dice el profeta, inspirado divinamente, es igual, es similar, hablando inspiradamente a como dicen en las Escrituras. Si hoy en día, en el siglo XXI, encontramos a personas que dicen: así dice el Señor, corran, aléjense inmediatamente de esas personas, porque no son más que charlatanes, personas blasfemas que no saben lo que están diciendo. Cuando la Escritura dice así dice el Señor, bueno, ese así dice el Señor fue inspirado divinamente y ya quedó plasmado en las Santas Escrituras. Si encontramos en el Nuevo Testamento el así dijo el Señor, lo vamos a encontrar también redactado como así dicen las Escrituras. Si hoy yo me quiero referir a un profeta o me quiero referir así dice Jehová y quiero omitir el así dice el profeta Isaías o el profeta Ezequiel, y quiero omitir el así dice las Escrituras, pero yo estoy redactando así dice el Señor, lo que las Santas Escrituras enseñan, bueno, estoy afirmando lo que las Escrituras mismas dicen. No tengo por qué inventar algo nuevo. ¿Por qué? Porque si no, diríamos que el canon no se ha cerrado y diríamos que todavía hay personas inspiradas. Entonces, cuando alguien dice así dice el Señor, lo primero que deberían de hacer esas personas es agarrar un lápiz, una hoja, escribirlo, ponerlo dentro de las Biblias y mandarlo a todas las iglesias en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando que esa persona está inspirada por Dios. Pero como eso es una completa herejía, cuando estamos hablando así dice el Señor en las Escrituras en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, estamos hablando de un así dicen las Escrituras. Vamos a Gálatas en el capítulo 3. Verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, fíjense, está hablando de la Escritura, la autoridad de la Escritura. En el Nuevo Testamento la Escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, el apóstol Pablo está dando por sentada la autoridad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento para una aplicación, es decir, para la iglesia primitiva, para dejar una enseñanza. Su autoridad en la enseñanza del Nuevo Testamento la está basando en la autoridad del Antiguo Testamento, pero como un hecho veraz, como un hecho cumplido. Vamos a ver esta redacción de cumplimientos. Por ejemplo, si vamos a Juan, quiero que me acompañen a Juan en el capítulo 13, por favor, el Evangelio según San Juan, versículo 18.
No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Está diciendo para que se cumpla la Escritura. Es decir, nuestro mismo Señor Jesucristo está dando la veracidad del Antiguo Testamento, está dejando en claro la autoridad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento como un cumplimiento. Si vamos a Mateo en el capítulo 26, quiero que me acompañen a Mateo en el capítulo 26, por favor. Pero ¿cómo entonces, versículo 54, pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Pero ¿cómo entonces? Hay una referencia por el Antiguo Testamento, una autoridad que el Nuevo Testamento quiere dejar en claro, es decir, los escritos neotestamentarios de acontecimientos verídicos, de circunstancias verídicas y aplicables hacia la proclamación de las buenas nuevas de salvación, se basan y giran alrededor ¿de qué? De todas las Santas Escrituras. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos acerca del camino de Emaús y vimos que nuestro Señor Jesucristo les enseña a las personas que iban camino de Emaús que era necesario que se cumpliese ¿qué? Lo que estaba en las Santas Escrituras, lo que se hablaba de él en las Santas Escrituras, lo que se había determinado en las Santas Escrituras. Hay una autoridad neotestamentaria, ¿sí? Pero esta autoridad neotestamentaria no es sobre conceptos nuevos, sino todo gira alrededor de lo que el Antiguo Testamento enseña. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos una autoridad en el Nuevo Testamento, pero dicha autoridad se establece acerca del Antiguo Testamento, es decir, hay orgánicamente están ligados el Antiguo y el Nuevo Testamento, está establecido de una forma divina, un establecimiento, un cumplimiento. Vemos esta unidad orgánica del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de una forma muy clara en la carta de Hebreos. Vamos todos a Hebreos, por favor. En el capítulo 1, Dios, versículo 1, para ver la unidad orgánica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Estamos ligando estos profetas, los estamos ligando con así dice la Escritura, lo estamos ligando con así dice el Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Repito los dos primeros versículos, Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Estamos haciendo una similitud de los profetas, hablando de que Dios usó a los profetas para hablarle a su pueblo. Podemos decir que los profetas en algún tiempo dijeron, así dice el Señor, porque venía por parte de Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento dice, así dice la Escritura, refiriéndose a lo que los profetas dijeron, o como los profetas decían. Por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, refiriéndose al establecimiento del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de todo lo escrito en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Habiendo determinado esta unidad orgánica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como la autoridad delegada, viendo que las mismas Escrituras aseveran, aseguran, dejan en claro que los hombres que redactaron lo escrito en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, fueron inspirados por Dios. Y siendo que aquellos hombres en alguna parte, en alguna porción de la historia de la redención, se refirieron al pueblo de Dios, exhortándolos como profetas a un arrepentimiento, pero por parte de Dios, es decir, así dice el Señor, y viendo que el Nuevo Testamento deja en claro que esas personas eran inspiradas por Dios y basaron toda la doctrina del Nuevo Testamento en lo que el Antiguo Testamento hablaba, deja en claro la autoridad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Si no nos vamos a Romanos en el capítulo 16, verso 25, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, está hablando el apóstol Pablo de la predicación, y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuál era el misterio? Jesucristo. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Muy bien. La revelación de ese misterio oculto desde los siglos fue manifestado a través de que de todas las escrituras. Nosotros hablamos de aquella revelación progresiva, cómo las Escrituras van dejando en claro o se van manifestando mediante Dios, inspirando Dios a hombres, dejando establecido cómo Dios iba a revelar su voluntad a su pueblo y cómo se iban a establecer las cosas. Lo vemos claro desde Génesis 3:15, el protoevangelio, cómo se anuncia y cómo a través de todas las escrituras encontramos de una forma reiterada la promulgación. De hecho, el apóstol Pablo dice en Efesios, los pactos de la promesa. Es decir, hay una promesa en Génesis 3:15 y él se refiere en el Nuevo Testamento a los pactos de la promesa. Es decir, se va estableciendo gradualmente cómo Dios iba a revelar. Pero esto queda plasmado no en el aire y no en una tradición. Esto no queda plasmado en la tradición de los judíos, esto no queda plasmado en alguna tradición refiriéndonos genealógicamente, es decir, no solamente una tribu, no solamente la tribu de Leví, no solamente la tribu de Benjamín, no solamente unas personas tenían acceso a este conocimiento. Esto le place a Dios dejarlo plasmado ¿en dónde? En las Escrituras. Y vemos que todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Cristo
Y vemos que en el Nuevo Testamento hay un cumplimiento. Vemos que lo que conocemos nosotros como los 4 evangelios hablan de ese ministerio terrenal. Y después encontramos el libro de Hechos que narra después de ese cumplimiento terrenal. Y luego encontramos todo el Nuevo Testamento lleno de cartas dirigidas a la iglesia que se refiere a ¿qué? Al Antiguo Testamento, y hace referencia al Antiguo Testamento. Y encontramos en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento los profetas decían: así dice el Señor. Y ese cumplimiento en el Nuevo Testamento lo retoma para enseñar ese establecimiento como así dice la Escritura. Entonces tenemos que pesar en una balanza de una forma ecuánime el hecho. Así dice el Señor es igual, podemos poner un signo de igual con así dicen las Escrituras. Si así dicen las Escrituras era igual, así dice el Señor, tenemos que en nuestras manos tenemos el mismo peso de lo que Dios ha dicho. Es decir, si en este momento entra, quiero retomar analógicamente un argumento que ya ha sido más de una vez establecido. Si en este momento entra uno de sus predicadores más queridos, más conocidos, entra por esta puerta, yo estoy seguro que la mayoría se para y quiere por lo menos estrechar la mano de ese predicador famoso, conocido. Piensen en el predicador que más les gusta cómo predica. Y si en este momento entra por la puerta, lo más seguro es que vamos a querer estrechar la mano o le vamos a hacer unas preguntas. Quizás algunos nos vamos a sentir bendecidos porque una persona que ama a Dios y que predica a Dios, predica las Escrituras con verdad, esté con nosotros. Pero cuando esa persona esté predicando, quizás no todos o todas las personas en este salón estén de acuerdo con lo que vaya a predicar, o cómo esté predicando, o cómo esté desarrollando su sermón, o cómo esté aplicando los versículos que está utilizando para su enseñanza, para establecer su enseñanza. Bueno, pero no sería lo mismo si es nuestro Señor Jesucristo el que entra. Porque si nuestro Señor Jesucristo es el que entra por este salón, yo estoy seguro que todos nosotros, o al menos todos los que somos nacidos de nuevo, todos los conversos, caeríamos de rodillas y haríamos lo que la mujer que quiso tocar el manto. ¿Por qué? Porque estaríamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que verdaderamente somos cristianos acataríamos cada palabra que Él dijera. Estaríamos de acuerdo si lo podríamos escuchar ahorita con voz audible, como lo escucharon en el tiempo de su ministerio terrenal. Estaríamos acatando cada palabra que Él nos estuviera diciendo, porque estaríamos estableciendo que con seguridad que nuestro Señor Jesucristo esperamos su segunda venida y va a venir en gloria. Lo que estoy haciendo es una analogía. Acataríamos lo que Él está diciendo, lo daríamos como una autoridad. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo a nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre, con nosotros, estando con nosotros, conociendo que Él es el Cristo, el que fue a la cruz, y Él dando una enseñanza. Nosotros estaríamos completamente atentos a esa enseñanza. Bueno, si Jesucristo mismo le dio toda la autoridad a las Santas Escrituras, y vemos que en el Nuevo Testamento se refieren a las Santas Escrituras como inspiradas por Dios, y las Santas Escrituras determinan lo que Dios ha delegado, lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Es decir, que Dios mismo ya ha hablado por medio de su santa palabra. Si Jesucristo entra por esta puerta y da un sermón, es lo mismo hablando en autoridad que cuando ustedes abren la Escritura. Ustedes la abren y la leen, están leyendo lo que Dios ya ha dicho. Yo no concibo a un cristiano que no lee las Escrituras. ¿Dónde está su autoridad? ¿De quién está aprendiendo? ¿Cómo se está humillando
humillando a Dios? ¿Cómo nos estamos doblegando a Dios? Si no es por medio de su santa palabra. ¿Por qué cuando nosotros hablamos de una iglesia que no es sana y vemos y nos enfocamos en la enseñanza de esos lugares y vemos que está completamente alejado de las Escrituras y vemos que el orden está completamente alejado de las Escrituras y vemos que lo que reciben no es nada de lo que la Biblia enseña? Nosotros vemos que esas personas pues no están siendo verdaderamente expuestas a la enseñanza de nuestro Señor. Y vemos que la autoridad de las Escrituras es similar a la palabra misma de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo estuviera y les predicara. Estaríamos hablando que ellos no están expuestos a lo que Dios está diciendo. Estaríamos diciendo que no están expuestos a lo que Jesucristo mismo les diría. Lo mismo decimos en una iglesia cuando nosotros desobedecemos lo que ya conocemos. Cuando desobedecemos lo que ya conocemos, lo que está en las Escrituras y no lo tomamos en cuenta, es como si nuestro Señor Jesucristo entrara por esa puerta, se parara en este púlpito y nos diera una enseñanza y nosotros no acatáramos esa enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, hecho persona, según las mismas Escrituras, es lo mismo que está aquí en las mismas Escrituras. Porque tiene la misma autoridad. ¿Por qué? Porque es palabra divina, providencialmente inspirada. Es decir, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, un sermón de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, lo podemos comparar, lo podemos asimilar con lo que la misma Escritura toda dice. Sin excepción alguna. Tiene la misma autoridad porque proviene del mismo Dios. Cada enseñanza es útil. Cada que ustedes abran sus Escrituras, vayan con toda reverencia, porque lo que está aquí escrito es palabra de Dios, es inspirado por Dios. Lo que vamos buscando al abrir la palabra y estar expuestos y estar saturados de la palabra es vivir para Dios, es conocer para Dios. Si estuviera nuestro Señor Jesucristo aquí con nosotros, si estuviera, repito la analogía, y estuviera predicando un sermón y en su sermón nos dijera: amaros unos a otros, como ya dice la Escritura. ¿Por qué alguien pensaría que tiene más autoridad que nuestro Señor mismo lo dijese y omite lo que la Escritura dice? La Escritura tiene la misma autoridad, porque es lo que nuestro Señor mismo ya ha dicho, ya ha determinado. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica, estudiamos criticismo textual, nosotros vimos que a pesar de tener 2000 años y a través de los años han pasado cosas con los escritos originales, nosotros vemos que no ha perdido el mismo carácter que tuvo las Escrituras al inicio. Es decir, a pesar de las pequeñas diferencias, a pesar de aquellos versículos añadidos o aquellos versículos inexistentes en los manuscritos más antiguos, a pesar de las diferencias en el texto receptos y en el texto crítico, encontramos que las Escrituras nos ofrecen, nos brindan, nos regalan la misma verdad de la persona de Jesucristo, que fue predicada en todo el Antiguo Testamento, en todas las Santas Escrituras, y que es afirmada en el Nuevo Testamento como hoy lo conocemos, para nuestro conocimiento. Es decir, que tenemos en nuestras manos la palabra misma de Dios y tenemos que respetarla, recibirla con toda reverencia, porque no es el expositor el que está hablando. Cuando los hombres tenemos la oportunidad de tener como expositor a alguien que se apega con fidelidad a las Escrituras, a quien ustedes están escuchando no es al expositor,
sino son las mismas escrituras a las que ustedes están escuchando. Ustedes están escuchando la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando alguien decía, en la iglesia que estábamos, antes de que me fuera al seminario y antes de que estuviera pastoreando, en la iglesia de la cual salimos, salimos de iglesias similares, es decir, nadie viene aquí de una iglesia reformada de por lo menos 50 años, todos venimos de una iglesia carismática, en diferente lugar, en diferente proporción, con diferente orden, pero todos venimos de escuchar herejías. Y recordamos cuando decían, fuimos a escuchar la palabra de Dios. Mentira. Aquella persona ni siquiera citó la palabra de Dios. Se paró a decir una anécdota, 2 anécdotas, contó un chiste, trajo a alguien a que les pusiera manos y hicieron todo un show, pero nunca se les puso la palabra de Dios. Y el hombre tiene que estar expuesto a la bendita palabra de Dios. Es por ello que los puritanos decían, síguenos hablando, síguenos contando de Jesús. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseña la palabra? ¿Por qué? Porque lo que tenemos en nuestras manos tiene la misma autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra y refutaba a los fariseos o a los escribas. Tiene la misma autoridad cuando los profetas en el Antiguo Testamento les decían: arrepiéntanse de sus maldades, vuélvanse al Señor Todopoderoso, porque ellos decían: así dice el Señor. Y ese así dice el Señor quedó plasmado, y eso que quedó plasmado y retomado en el Nuevo Testamento, y eso que en una ocasión, en un momento específico, Dios dijo por medio de un profeta, fue plasmado en las Santas Escrituras y fue retomado en la enseñanza neotestamentaria, y por eso decimos: así dice la Escritura. Y en su tiempo podemos decir: es que así dice Dios, porque así dice la Escritura. Y si decimos: así dijo el profeta, es que así dice la Escritura. Quizás algunas personas dentro de la iglesia reformada, la iglesia bíblica, algún tipo de temor surge dentro de ellos al referirse. No vaya yo a mencionar los profetas, porque van a pensar como aquellos charlatanes, aquellos herejes que se autoproclaman profetas. No, cuando decimos así dice el profeta, estoy diciendo que así dice el profeta Isaías, que Isaías así le dijo Dios y que quedó en las Escrituras. Por eso podemos decir con toda seguridad: así dice en las Escrituras. Por eso podemos estar completamente confiados en la autoridad de las Santas Escrituras.